parte, digamos, de esta cruzada que estamos haciendo los patagónicos para poner en valor lo que fue la antigua ruta de la aeroposta a la Patagonia. Bueno, yo voy a comenzar mostrándoles a ustedes un pequeño power, teniendo en cuenta como para empezar a conversar. Ustedes son alumnos de una carrera importantísima que está muy íntimamente vinculada con la aviación, así que me parecía muy pertinente traer esta frase para poder compartirla con ustedes, ¿no es cierto?, donde dice que el turismo aeronáutico se da en países en donde la aviación se considera también como parte de la evolución cultural de un pueblo. Qué gran verdad. Así que bueno, así vamos viendo cómo justamente esta temática en particular hoy se está convirtiendo en contenidos, ¿no es cierto?, para el turismo. Yo les voy mostrando y socializando algunos productos turísticos que se están desarrollando en nuestra Patagonia. Puntualmente acá les estoy mostrando ejemplos de Comodoro Rivadavia, en las que a través de un proyecto llamado Turistas por un Día, se ofrece un circuito en la que conoces los campos de aviación de Aeroposta. Esto es a modo de introducción, como para que ustedes vean por las distintas direcciones, áreas, secretarías, subsecretarías, ministerios de turismo de cada provincia, que compone nuestra Patagonia, por supuesto. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido. Yo les voy a ir dando contenidos que A ver un segundito que no se escucha, me parece. Tiene apagado el micrófono, Pablo. Eso Sí, iba no, a pero preguntar, pensé que era el único al que se le estaba trabando. No, está transmitiendo desde un teléfono porque no funcionaba bien el audio. Ahora ¿cómo me escuchan? Perfecto. Ahí está. Sí. Bueno, disculpen. Bueno, como les decía, ya a partir del año 1919 había interés, ¿no es cierto?, en proyectar líneas aéreas para unir nuestro país. Acá les estoy mostrando parte de los antecedentes y se constituye, por ejemplo, ASA, que era Aéreos Servicios Sociedad Argentina, en la que se propone, miren, fíjense ustedes, estamos hablando de 1919, unir ciertas localidades de nuestro país. Y bueno, hay un mapa que si bien por algunos le va a costar verlo, pero como ustedes ven, hay distintos ramales que unen casi todas las localidades, incluyéndolo a ustedes en Tierra del Fuego, obviamente, ¿no? Hablo puntualmente, no ustedes, sino nosotros los patagónicos, pero yo lo digo para que ustedes también vean que tanto Ushuaia, acá figura Puerto San Sebastián, un punto que se llamaba, también ahí Río Grande, como lo ven, y todo como punto, digamos, Río Gallego. Bien. Las primeras exploraciones, el primer raid que se organiza a la Patagonia para localizar, sería, si me permiten esa palabra, futuros campos de aterrizajes, lo inicia el capitán Parodi, que volaba en ese momento para el ejército, para la aviación de ejército. Y bueno, el argumento, ahí les puse una frase que utilizaba el ejército por su tradicional misión civilizadora y progresista, ¿no es cierto?, era la posibilidad de realizar estos vuelos exploratorios a la Patagonia. Acá, la siguiente filmina que les voy mostrando, ya el RAI, vinieron en tren hasta San Antonio Oeste, armaron los aviones y desde allí, volando, recorrieron prácticamente toda la Patagonia
uniendo desde San Antonio Oeste hasta Río Gallegos inclusive. Les voy mostrando algunas cosas. Bien, ahora me voy a la etapa pionera, que es la que nos va a interesar a nosotros, referida puntualmente a la aeroposta. El industrial visionario Pierre Latécoère, ya en Europa, y estamos hablando antes del año 1927, estaban volando, habían implementado la línea Latécoère en Europa, como les dije, porque finalizada la Primera Guerra Mundial, tanto los pilotos como los aviones que quedaron en desuso y los pilotos desocupados, inteligentemente industrial utiliza el avión y los pilotos para el transporte de correspondencia. Por eso viene la palabra después aeropostale, transporte de aeroposta, es decir, transporte de correo, la posta, y ya establecen ciertos ramales, ciertas líneas, se unían, como ven ahí, desde Toulouse prácticamente hasta la zona de África, pasando por distintos lugares. La producción fue totalmente en serie de los aviones. Acá ustedes observan algunos de los aviones, si bien este no era el primero, este es un T-28, los primeros fueron los T-25, que ahora se los voy a mostrar. Pero para que ustedes vean que ya la industria prácticamente se pone en marcha, se activa, fabricando estos aviones para ser utilizados en el transporte de correspondencia. Paralelamente está el industrial Marcel Lafon, que también muy interesado en la empresa, es el que tiene cierto interés en que se prolongue esa visión, esa idea, ese proyecto a América. Y el sueño de ellos era unir Europa con América. Y así se logra. Lo logran porque a través de Jean Mermoz, un piloto incorporado ya en Aeropostale, como yo le decía recién en Francia, ¿cierto? Y Lafon, que va presidiendo esta Aeropostal, que estaban radicados en esta zona latinoamericana, apoya esta idea de justamente prolongar esa línea a América. Y se produce el cruce del Atlántico, ¿verdad? Con Jean Mermoz. Fíjense ustedes, y esto es una publicación de la revista Caras y Caretas de la época, cómo esta hazaña del cruce del Atlántico, sin dudas, produce un gran progreso en lo que tiene que ver con las vías de comunicación. En la nueva inauguración de una vía de comunicación como era el avión, la vía aérea. Fíjense, hay una línea comparativa arriba, en el centro, unos dibujitos donde dice, por ejemplo, Buenos Aires con Río de Janeiro, en buque se demoraba 3 días, mientras que desde Buenos Aires a París en 4 días lo hacías en avión, desde Buenos Aires a Jujuy en tren, 3 días, desde Buenos Aires hasta Nueva York, 16 días en buque, y desde Buenos Aires a Santiago de Chile, 3 días en tren. Fíjense ustedes esa línea comparativa y cómo ya el avión traía este avance de lograr mayor distancia en menor tiempo. Era todo un récord. Pero yo les había mencionado recién, con esta misiva, esta idea de transportar correspondencia, el avión, puntualmente, en el caso de Mermoz, fíjense, hay una línea, hay un cuadro comparativo, también una especie de estadística, tomado del año 1928 a mayo de 1930, la cantidad de cartas que se transportaron. Dice, en menos de 2 años, en avión, por supuesto, estamos hablando, que yo les hacía mención recién a Aeropostal. Se comienza en el año 1928 transportando 500 cartas, para llegar, como les dije recién, a mayo del año 1930, a 18.000 cartas. O sea, fíjense ustedes que inclusive ya
la gente culturalmente empieza a escribir, empieza a tener respuestas de sus familiares, seres queridos, amigos, etc. Así que en poco tiempo podía mantener comunicación a grandes distancias. Bueno, esto realmente es importantísimo porque vamos viendo cómo todos estos acontecimientos contribuyen a esta gran organización. Y acá yo les muestro parte de un estudio muy interesante que hizo Rufino Luro Cambaceres. Y se los menciono a ustedes en particular, a los fueguinos, porque el 28 de diciembre del año 1931, Rufino Luro Cambaceres fue el que decide llegar hasta Ushuaia, previo a pasar por Río Grande, Río Gallegos, etc., para explorar y constituir allí, ¿no es cierto?, Perdón, ¿qué año dijo que llegó a Ushuaia? Disculpe, 1931. gracias. Nada. Bueno, acá sigo mostrándoles parte del libro. Este es un libro que ustedes lo pueden consultar si quieren personalmente, van a tener que ir en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, que está en Buenos Aires, en la calle Paraguay. Bueno, acá ven las propuestas que él va haciendo, muy similar a lo que en la segunda filmina le había mostrado como antecedentes, ¿no? Que ya en 1919 había un interés por proyectar líneas aéreas, de unir ciertos puntos de nuestro país. Bueno, Rufino Luro Cambaceres, como lo ven aquí, ya proyecta esta idea. Fíjense ustedes, ahí está Tierra del Fuego, con todas las distancias. Les aclaro algo, Rufino Luro Cambaceres, conocido como el vaquiano de la Patagonia, primero hizo el recorrido todo por tierra, y posteriormente hizo el recorrido en su avión, y luego lo hace como piloto de aeropuerto. Sigo hablando. Bueno, llegamos al año 1927, año en el que se propone a nuestro país crear la Aeroposta Argentina. Acá aparece una figura que ustedes la ven sobre la pantalla en el margen izquierdo, que es el capitán Vicente Almando de Almonacid, conocido como el Cóndor Riojano. Este fue un piloto que voló en Francia, reconocido, el único argentino reconocido por su injerencia en la guerra, como aviador, y él, estando en la Argentina, intercede ante el presidente para que sea creada Aeroposta. ¿Por qué? Porque no se permitía, hay una legislación en ese momento que no permitía la explotación de extranjeros, más bien empresas extranjeras en cielos argentinos. Así que había que sí o sí conformar, más allá de que podían ser subsidiarios, etcétera, y eso es una cuestión que lo vamos a charlar si quieren después, pero lo cierto es que para la elaboración de los estatutos y para que pudiera funcionar, se crea Aeroposta Argentina Sociedad Anónima. Y uno de los fundadores de esta aeroposta es el capitán Vicente Almando Almonacid, que vuelvo a insistir, fue el que tiene injerencia sobre el gobierno en aquel entonces para que se pudiera habilitar esta primera empresa comercial o aerocomercial. Bueno, acá es parte del directorio, ahí como les mostré está Lafón como presidente, que era el que acompañó en su momento, como yo le dije a ustedes, a Jean Mermoz para el cruce del Atlántico. Bueno, ahí ven como director gerente figura Almando Almonacid, al que les mostraba recién. Y por supuesto que quienes venían con el espíritu de esta línea aeropostal, que ya venía funcionando en Francia, son pilotos muy reconocidos. Y acá les menciono algunos. Acá tienen a Durán, que era instructor en su momento, de quien fue Jean Mermoz, el que cruzó el Atlántico, de quien fue una figura célebre en el campo de la literatura, como Antoine Saint-Exupéry, y como también fue un gran piloto, don Guillemet, que fue el que cruzó los Andes. Así que ellos vienen a la Argentina y vuelan junto a otros pilotos que yo los voy a nombrar, argentinos.
Bueno, esto es parte, digamos, del espíritu de la línea, porque acá es importante que yo les aclare muy cortito, le digo, toda la experiencia que se había adquirido en Europa, sin duda la traen estos pilotos franceses a la Argentina, o más precisamente a América, para justamente comenzar a formar a pilotos argentinos y que continúen con este legado de lo que tenía que ver con el transporte de correspondencia, en primer lugar. Bueno, y ahí vamos viendo que se incorporan argentinos, como Leonardo Selvetti, Domingo Irigoyen, Ricardo Gross, Próspero Palazzo, ¿cierto? También Selvetti, como les mencioné recién, y bueno, grandes pilotos argentinos que van siendo, digamos, precursores y a su vez grandes alumnos, podemos decirlo, no me sale, discípulos, se quería buscar la palabra, de estos grandes franceses. Bueno, acá les doy dos láminas para que vean cuáles son los primeros aviones que, porque ahí en el centro de los pilotos argentinos vieron una foto, y yo les había mencionado en la anterior que había un T-28, que en realidad era, en los primeros aviones era la T-25. Sobre el margen izquierdo ustedes ven el T-25, que era el primer avión, que tenía una capacidad para transportar 4 pasajeros. Ya después, avanzado ahí a los pocos años, esto estamos hablando de 1927, cuando arranca, comienzan con estos aviones, la T-25. Poco tiempo después se incorpora la T-28 ya con una capacidad para 8 pasajeros. Estamos hablando siempre de la década del 30. Voy a empezar a avanzar, así no les corto el tiempo. Esto es una reliquia que tenemos el placer de tenerla hoy en el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Es predio de la Fuerza Aérea Argentina, considerado ya parte del patrimonio histórico de nuestra Argentina, de la historia argentina. Y la T-25, sin dudas, es el único avión que, digamos, sobrevivía, una forma de decir, pero es el único que en el mundo está preservado en las condiciones en las que se volaba en ese. Si bien tiene algunas cuestiones internas de toque, pero quiero decirles que la estructura se mantiene de la época. Así que si algún día andan por Buenos Aires, cuando pase todo esto, y ustedes sean turistas, no dejen de visitar este hermoso Museo Nacional de Aeronáutica. Bueno, 1927 les dije que se conformaban los estatutos, digamos, ponemos todo en regla, conforme a ley, y comienza a transitar sobre la Patagonia Aeroposta. Para eso se han hecho algunos vuelos experimentales, por decirlo de alguna manera, y llega el año 1929, el 1 de noviembre del año 1929 se inaugura oficialmente la línea, ¿no es cierto?, de Aeroposta a la Patagonia. Digo siempre a la Patagonia porque les aclaro que Aeroposta había inaugurado 3 líneas o 3 ramales, si quieren, una que unía a toda la región del litoral, y otra que unía toda la región de Andina, que inclusive iba hasta Chile. Y, por supuesto, la que yo hago referencia puntualmente es la que une toda la Patagonia. Esta línea comenzaba en Pacheco, ahí la ven, en provincia de Buenos Aires, donde estaban ubicados sus hangares, sus talleres, donde se le efectuaban las reparaciones, el mantenimiento de las aeronaves, el recambio de los pilotos, y obviamente estaba la central allí, que era la que de alguna manera administraba todo el resto. La primera escala es en Bahía Blanca, ¿no es cierto?, en Harding Green, que obviamente son las instalaciones donde está ubicado el campo de aterrizaje. Luego seguía San Antonio Oeste, luego Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, hasta el año 1930 aproximadamente. Después del año 1930 se extiende ese ramal, que ya se los voy a contar, hasta Río Grande.
Pero fíjense, inicialmente, el año 1929, el vuelo inaugural llegó hasta Comodoro nada más. Los otros ramales se fueron dando sucesivamente, y a medida que se iban dando, se iban incorporando a un cierto, digamos, cronograma, y de esa manera se establecían horarios y frecuencias de vuelos para llevar la correspondencia. Todavía no hablamos de pasajeros, sino hablamos de correspondencia. De hecho, en el año 1929, la correspondencia se trasladaba desde Buenos Aires, desde General Pacheco, hasta Bahía Blanca en ferrocarril, y desde Bahía Blanca recién se la subía a bordo del avión y se la distribuía al resto de las escalas en Patagonia. Bueno, acá les hago un recorte de aquel vuelo histórico inaugural del 1 de noviembre del año 1929, donde dice: hoy queda inaugurada oficialmente la línea aerocomercial entre nuestra ciudad y Comodoro Rivadavia, como recién les mencionaba. Desde Buenos Aires nos iba a partir un avión, que en realidad salieron desde Bahía Blanca hasta Comodoro Rivadavia. Bueno, yo no quiero dejar de mencionar algo importantísimo, y ustedes en esto dan más fe que nadie. La importancia que tuvo y que tiene el correo, sin dudas, en paralelo, yo voy a decirlo así, o en íntima relación, yo diría, con Aeroposta, porque si transportaba correspondencia, bueno, sin dudas que el correo acompañaba esta idea, este proyecto, o estas iniciativas. Y fíjense ustedes que ya en el año 1889, perdón, se comienza a construir el Palacio de Correos, que se inauguró el 28 de septiembre del año 1928. Yo le había dicho 1929, en 1928 ya contábamos con un Palacio de Correos, que después, bueno, fue declarado monumento histórico. Ya después, avanzado en el 49, se crea la Secretaría de Correos y Telecomunicaciones. Pero antes, previo a eso, sin dudas existía lo que era las telecomunicaciones. Es decir que, de hecho, el correo, en nuestro caso en particular en la Patagonia, se unía a través de la línea marítima, sí, a través de los barcos. Y uno de los grandes, vamos a decirlo, evito la palabra colaborador, pero sí que digamos que estaba comprometido con parte, digamos, del cumplimiento de esta tarea del correo, era también la Armada, que a través de sus buques unía, ¿no es cierto?, puntualmente Tierra del Fuego con el resto del país. Volvemos al correo, como yo les decía. Fíjense, acá tenemos la primera carta que se despachó en este vuelo inaugural del 1 de noviembre del año 1929. Vuelvo a reiterar que el tramo era desde Bahía Blanca hasta Comodoro. El sobre fue llevado por el célebre piloto Saint-Exupéry, quien después prolongó hasta Río Gallegos la línea, como les dije. Y esto que les muestro ahora son las oficinas comerciales que funcionaban en Buenos Aires, hoy lo que es la Diagonal Norte de Florida. Y allí es donde estaba, digamos, la sede central, que ya comienza a partir del año 27 a funcionar, y mucho antes, mucho posterior, digo, y donde ustedes podían adquirir los pasajes, el transporte de la correspondencia a través de estas oficinas comerciales. Y ahora les voy a mostrar algunas fotos. Estoy tratando de ser lo más, discúlpenme, rápido o al menos entretenido, como para después darle lugar a las preguntas, que es lo que más me interesa. Cuáles son sus inquietudes, qué ideas tuvieron previas, o si tienen alguna idea sobre esta temática en particular. Acá ven en Bahía Blanca la escala que yo les mencionaba. Bueno, ahí aparece en el centro la figura de Exupéry. Jean Mermoz, que volaba junto a estos pilotos, como ya les dije recién. Ricardo Gros, que se los mencioné, piloto argentino, que se iba formando junto con los pilotos franceses. Importantísima la experiencia, obviamente, que iban adquiriendo. Acá ven la escala Trelew. Yo les voy mostrando fotos
de las escalas, y fíjese que ya íbamos contando con infraestructura, ¿verdad? Vemos los hangares y vemos algunas torres. En todo momento, las telecomunicaciones acompañaron las edificaciones y acompañaban estas infraestructuras. En ningún momento se pensó que la aviación podía permanecer incomunicada, todo lo contrario. Y de hecho, junto con las telecomunicaciones, vino de la mano las estaciones meteorológicas, que son las que le brindaron, sin dudas, toda la información necesaria al piloto para que pueda, digamos, bueno, ir trazando sus rutas escala a escala y tratando, digamos, de no tener inconvenientes, a pesar de que había un lema para Aeroposta que sí o sí tenía que garantizar que la correspondencia llegue a destino, así que los pilotos, por más que llueva, truene, viento, sin viento, con nieve, debía sí o sí despegar, salir y llevar esa correspondencia. La verdad que eran muy audaces en ese sentido. Bueno, acá ven otra escala que es la de San Antonio Oeste. Los primeros proyectados, ¿no es cierto?, se aterrizaban en campos muy abiertos. La Laguna de las Máquinas, por ejemplo, en San Antonio Oeste. Bueno, en Comodoro Rivadavia, parte de los hangares, esto ya más avanzado, ustedes ven otros aviones. Esto se los cuento para mostrarles ideas. En Puerto Deseado, siguiente escala. Yo les voy mostrando fotos y que después yo les voy a decir qué es lo que ustedes observan en cada una de estas fotos. Detrás se ve, sin duda, ¿no es cierto?, la planilla de vuelo. Bueno, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián. Fíjense ustedes, en esta foto en particular, y como en casi todas, se repite algo fenomenal. Era todo un acontecimiento que allí aterrizara un avión y que descendiera un piloto trayendo novedades, ¿no es cierto?, de Buenos Aires o del resto del país. Leer el diario un día o 2 días después de Capital Federal era todo un acontecimiento, era realmente fantástico, era todo un progreso, un avance. Ahí lo ven a Rufino Luro Cambaceres, ¿no es cierto?, con Antoine Izani-Superi, rodeado de todas las gente y chicos, porque vuelvo a insistir, no dejaba de ser la noticia del pueblo. Bueno, parte es Puerto San Julián. Acá en Río Gallegos. Puerto Santa Cruz también. Vean la infraestructura, ¿ven? Ahí tiene la casucha con una antena de la estación meteorológica, medición del viento, la manga que se ve al fondo para saber la dirección y la intensidad. Bueno, la siguiente foto es Río Gallegos. Y ahora, este es el actual hangar de Río Gallegos. Allí era donde estaba ubicada la Aeroposta, y hoy es sede del Aeroclub Río Gallegos. O sea que hoy, muy cerca de ustedes, tienen el privilegio de tener el único hangar que está en el lugar, porque en Comodoro también hay otro hangar, pero no está en el lugar donde estaba Aeroposta originariamente. Así que realmente es un placer. Ahí se puede ver inclusive los rieles donde los aviones de Junker eran, una vez que aterrizaban, para poder ingresarlos al hangar, se lo transportaba a través de unos rieles, como un ferrocarril, porque eran tan pesados para que pudieran entrar, y entraban de lateral, no entraban de frente ni de digamos, la parte de atrás, sino entraban del lateral. Bueno, hay algo que quiero hacer una salvedad a ustedes, los fueguinos, que tienen el privilegio de tener una historia pareciera, para ustedes está naturalizado, pero para muchos de los patagónicos y los argentinos, principalmente, y latinoamericanos, no saben de esta historia tan linda como la de Günther Plough. Günther fue el primero que trasladó
correspondencia, mucho antes que Aeroposta. Yo hablé del año 29, ya en el 28, ¿cierto? Gunther Pruchov había trasladado correspondencia, ¿no es cierto?, a Ushuaia. Entonces, esto es fantástico. Es decir, que un piloto que había sido veterano de la guerra, que era un avezado marino, ya había, con su ingenio y con su alma o espíritu de explorador, y en este hermoso avión, famoso, conocido como el Cóndor de Plata, que ustedes saben mejor que yo esta historia, fue el primero que traslada correspondencia. Así que prácticamente ahí vamos teniendo la génesis de lo que estamos hablando ahora, lo que viene después que llega Aeroposta, ya avanzados los años, después del 30, más precisamente casi ya finalizando el 30, que ya se llega con estos aviones que ustedes ven ahí, que son los Junker, de origen alemán, y fíjense que está bautizado con el nombre de Tierra del Fuego. Ya tenía una capacidad tenía 17 asientos, ya hablamos de un porte más grande, y hay anécdotas bellísimas de esta, ¿no? Yo les cuento que ya les cuento, el primer vuelo que se hace, porque si bien Rufino Luro Cambaceres, el año 31, como le había dicho, había explorado esa zona, como ramal todavía no estaba incorporado. Recién en octubre de 1937 se incorpora Ushuaia como ramal, es decir, que el avión aterrizaba, mejor dicho, en Río Grande, primero, en Río Grande, corrijo, en Río Grande. Y la correspondencia era llevada a Tierra del Fuego por tierra. Fíjense que yo, revisando algunos apuntes que voy obteniendo, uno de los que colaboró muchísimo en esto fue el gobernador de Tierra del Fuego, de 1936 a 1939, que era el capitán Jorge Siches, que en colaboración, o mejor dicho, en coordinación con el jefe de policía, que era en ese entonces el comisario Francisco Medina, coordinan, se ponen de acuerdo para transportar esta correspondencia desde Río Grande, que llegaba en avión, y por tierra, y con vaquianos, que el comisario había incorporado, había seleccionado gente vaquiana, para que pudieran realizar el traslado, hasta inclusive en caballo, desde Río Grande hasta Ushuaia, y viceversa. Recién. Origen al Paso Garibaldi. Al cruce Eso, del Paso muy Garibaldi. bien. Eso, muy bien. Un aporte que me gusta, porque acá hay una historia muy linda, que yo no les quería contar todo eso, de que cómo se van abriendo, inclusive yo van creando puestos, entre ellos, no sé si ustedes les han contado, había un destacamento que se llamaba las cotorras, Claro. por ejemplo, que ahí era un destacamento, las cotorras, que bueno, ahí van haciendo como postas, digamos, porque la verdad que en esa época, imagínense, no era tan fácil abrir camino, y sobre todo teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Mire, yo acá tengo algunos datos interesantes como para matizar la tarde con ustedes. Por ejemplo, parte de los oficiales que colaboraron en esta vía de comunicación terrestre, a los efectos de que pudiera también a su vez estar conectada al país, tengo José Cabezas y Nicolás Flores, y los agentes Manuel Camiña, Pedro Cárdenas y Matías Silcha. Este último y Ernesto Cruden, un zorrero y buscador de oro, bueno, actuarían como vaquianos. Esos son los vaquianos que yo les mencionaba recién para ir abriendo camino. Que de hecho, está interesante porque abrir pasos, ellos lo llamaron conciencia del camino. Miren qué bueno. Ellos apodaron este proyecto de unir, ¿no es cierto?, Río Grande con
con Ushuaia para el transporte de la correspondencia que llegaba, Conciencia de Camino, Conciencia del Camino. Ya a partir de, yo les digo acá, porque quería antes mencionarles, sobre todo a ustedes, estudiantes de turismo, que durante el año 1938, se produce un interesante hecho que tiene que ver con la publicación de una revista que se llamaba la Revista Aeroposta, y que era como un órgano oficial de la empresa, ¿verdad?, de Aeroposta, que tenía como objetivo difundir noticias, informaciones de interés para todo el sur argentino. Y yo tengo la suerte de tener aquí la revista número 2 del año 1938, del mes de noviembre, y en su página 14 hay un hermoso artículo que dice "En avión hacia Tierra del Fuego". Si ustedes me permiten, muy cortito, quería socializar con ustedes algo que me parece muy bueno, y fíjense que ya en el año 1938 se intentaba de alguna manera crear conciencia vinculada al turismo, como si me permiten podríamos decir. Bajo este título, La Ilustración de París ha publicado una interesantísima nota debida a la ágil pluma de Henry Tractwell, distinguido escritor e inquieto viajero que ha tenido la oportunidad de experimentar las delicias de una gira aérea por el sur argentino en uno de los primitivos aviones de la Aeroposta. Extractamos de esta publicación, que aparece acompañada de inmejorables grabatos de motivos típicamente patagónicos, prueba de la importancia que suele dar en el extranjero a las cosas nuestras que en realidad la merezcan. Algunos párrafos que, sin duda alguna, han de resultar de gran interés para los lectores patagónicos de Revista Aeroposta. Empezando por aludir a una entrevista con el gran piloto Saint-Exupéry, dice así el prestigioso escritor francés: "Bueno, ya que usted va por allá, no deje sobre todo de dar una vuelta sobre la Patagonia". Por los pequeños y vivaces ojos de Antoine Saint-Exupéry pasa algún lejano recuerdo de escritor, que es a la vez recuerdo de piloto. El autor de Vol de Nuit reconstruye mentalmente la imagen de vastos horizontes, tantas veces divisados, de inmensos, desolados paisajes. Luego evoca la áspera poesía de sus escalas en pequeños puertos construidos de madera, al borde mismo del desierto, entre los mares del Atlántico y los huracanes de arena procedentes de la cordillera. 6 meses más tarde, prosigue Tracol, yo volaba sobre la Patagonia, desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego, en 8 etapas, la que forman más o menos 4.000 kilómetros, ida y vuelta, en total 30 horas de vuelo. En el comienzo es un escandroso violento con el viento. Este duelo comienza a pocos metros del suelo y dura horas. Yo nunca he piloteado, pero me imagino qué constante esfuerzo nervioso, qué ruda tensión representa, tratándose de una de las líneas más difíciles del mundo, pues los vientos contra los que hay que luchar desarrollan a veces velocidades de 120 a 150 kilómetros por hora. Es una extraña impresión, por ciento, la que experimenta el pasajero, huésped pasivo de esa lucha con el elemento, fuerza brutal insaciable, aunque desde la cabina ni el rugir de ese viento puede ser oído. La Pampa y la Patagonia son hijas del viento. Cuando se las ve desde el cielo, ella queda evidentemente demostrado. Sin embargo, para tener una idea completa de ello, hay que haber viajado en automóvil a través de las inmensas planicies argentinas. Apenas metido en la ruta del sur, el avión deja atrás sí la zona de los grandes cultivos y se encuentra la de los pastizales, sobre un fondo gris, rojo, gris, amarillo, gris, violeta. Todo es una extensión agreste de hierbas, más verde ahora
más oscuras después. Aquí el hombre todavía no ha escrito sus deseos. Poco más tarde comienza a verse algún gran rectángulo bien delineado, de contarnos netos. Es una estancia, lugar de reunión de ganados, diseminado sobre decenas de kilómetros a la redonda. Algún oasis, Río Negro, Chubut, un poco de verde verdadero. He aquí grandes bandas de cultivos, bien irrigados, arboledas, grandes manadas, pero cuando la vista quiere fijarse en ello, para retener algún detalle, de nuevo el desierto. Al fin, he aquí el océano. Cada cuando, cruzando un golfo o durante un viraje, volamos sobre sus aguas, aguas del Atlántico Sur. Adivinamos, divisamos casi el suelo submarino del continente con las innumerables algas que lo tapizan. Alrededor de una playa infinita y entre la espuma de las olas, gran cantidad de manchas negras que lentamente se mueven. Son lobos marinos, como les llaman allí, y sobre ellos centenares de blancas aves de mar revolotean. Ahora la costa se eleva y se anima. Los primeros contrafuertes de la Patagonia alinean sus defensas, tortuosas, batidas incesablemente por las olas, a los pies de un paisaje montañoso atormentado que asombra. Ese paisaje parece un sueño, a veces una pesadilla por su similitud con un desastre geológico. Pero qué grandeza hay. Bueno, yo quería leerles esto textualmente porque fíjense ustedes qué descripción, qué propaganda, qué invitación para quien leía esta revista de los confines del mundo, quisieran llegar hasta nuestro paraíso, al paraíso de ustedes, de conocer a nuestra querida Patagonia, a nuestra querida Tierra del Fuego. Todos los autores, absolutamente todos los autores, Antoine Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Rufino Luro Cambaceres, en todas sus obras prácticamente describieron el paisaje de nuestra Patagonia, el paisaje de Tierra del Fuego. Yo diría casi que ahí tenemos la primera invitación al turismo, a conocer. Y de hecho ellos son los primeros turistas, ¿cierto? Yo diría sí. Quienes penetrándose con esta imaginación, con esta descripción tan bella, y que de hecho la replican como Antoine Saint-Exupéry en sus obras maestras, nos deja parapléjicos, nos deja sin palabras. De manera que, fíjense ustedes que yo diría que ahí vamos teniendo los indicios, los primeros, la génesis de lo que podríamos ir este recorrido del turismo. Esta posibilidad de conocer desde el aire, la posibilidad de llegar a los confines de la Tierra a través del avión. Ya avanzados los años, en el año 1947 en adelante, ya con la incorporación de los DC-3, que es el avión que ustedes tienen en pantalla, ya se incorpora Ushuaia como escala. Ya Ushuaia y Río Grande pasan a ser escalas. Si bien ahí yo tengo un avión que dice Aerolíneas Argentinas, pero antes, ya estoy hablando de 1947, pertenecían a Aeroposta, y eran los DC-3, volaban de Aeroposta, y en el año 1950 se fusionan Alfa, que era la línea Aviación del Litoral Fluvial Argentina, Sonda, que era la sociedad mixta de zonas oeste y norte de Argentina, Fama, que era la flota aérea mercante argentina, y Aeroposta, sociedad mixta, y crean lo que hoy se llama Aerolíneas Argentinas. Así que a través de 4 empresas que se fusionan, se crean Aerolíneas Argentinas. Ese es otro capítulo. Ya a partir del año 1950 comienzan a funcionar Aerolíneas Argentinas y ya es otra historia para comentarles. Datos que les voy a transmitir para que veamos de esta etapa pionera, pues se las voy a dejar picando para otros encuentros que hablemos si quieren de aerolíneas y cómo sigue avanzando. Porque de hecho ustedes ahí en Tierra del Fuego tienen los primeros mártires, si quieren, de aerolíneas, porque
ahí nomás en marzo, creo que fue del año 1953, si mal no me falla la memoria, un avión de aerolíneas, un DC-3 muy similar al que ustedes tienen ahí en pantalla, sufre un accidente fatal en Río Grande. Sé que tengo un colega en Río Grande que está trabajando mucho y varios de distintas áreas están comprometidos a poner en valor, ¿no es cierto?, en homenaje a estos pilotos pioneros que avesados querían llegar al sur y unir y transformarse en esta línea, digamos, de conectividad. Les tiro otro dato interesante, que el Rotary Club, para algunos que si pertenecen son rotarianos, también tuvo su gran compromiso, su injerencia, su inclinación para con las salas, y su historia lo marca aquí, y viene a colación porque yo les hablé de Jean Mermoz, que fue el que primero cruza el Atlántico, este piloto francés, que digamos también voló y surcó por nuestra Patagonia. Recibió la ayuda del Rotary Club de Buenos Aires para que se pudiera, digamos, equipar su avión, ¿no? Y después, a su vez, los rotarianos argentinos, considerando que esto era parte de la evolución tecnológica y parte de la evolución del progreso, también colaborar con la incorporación de nuevas tecnologías en los aviones. Acá ven parte del avión del Arcángel del cielo que el 18 de febrero del año 1933, llega a Buenos Aires cruzando el Atlántico. Ahí les dejo otro recorte de la revista Caras y Caretas, de enero del 1933. Y posteriormente, avanzado, esto fue al año 29, se realiza el primer transporte de pasajeros, que fue casual, no estaba previsto, puesto que el ingeniero Armando Ulliet, que tenía su novia en Trelew, él estaba en Comodoro, y muy ansioso por querer ir a verla, y como había complicaciones vía marítima, se demoraba mucho y él contaba con poco tiempo, pagaba lo que sea necesario para que lo llevaran hasta Trelew, y él quería ver a su novia. Y así se concreta, estoy siendo muy rudo, pero bueno, se concreta el transporte del primer pasajero en Chubut, vamos a decirlo así. Algunos dicen que no, pero bueno, en Chubut sí. Bueno, esto es parte de la revista que va creando conciencia, que es la que yo les leía recién. Esta revista, que tenía distribución periódica, va creando la conciencia. Y lo interesante acá es que empieza a aparecer la figura del pasajero, que no tiene ninguna relación directa con la cabina, ninguna relación directa con el personal de a bordo. Solamente es transportado, es decir, yo me siento y que me lleven. Yo me subo en la escala X y voy hasta tal lado. Entonces, acá aparece, ¿no es cierto?, la figura del pasajero ya avanzado, estamos hablando después del 40, a través de estos aviones, y la revista que va creando la conciencia, que a su vez transmite, ¿no es cierto?, al pasajero la seguridad de que volar, ¿no es cierto?, no tiene riesgos. Les aclaro algunas cuestiones interesantes de testimonio que he escuchado, que los ruidos en este particular de este avión se escuchaban, era imposible comunicarse, se sentían todas las sensaciones del vuelo, los llamados pozos de aire, estas, digamos, diferencias de temperatura, casi que el avión baja y sube de golpe. En fin, la verdad que era toda una experiencia interesante para la época. Y bueno, ya con esto, sin duda, la posibilidad de trasladarse genera expectativas en aquel que quiere conocer otros lugares, y ya se anima y sale de su lugar, digamos, de residencia, y comienza a subirse a los aviones, todo esto muy avanzado. Ahí parte de la línea que yo les mencionaba, que había sido fusionada, como era Fama,
bueno, ofrece este servicio de traslado de pasajeros con la atención, las azafatas, ya empieza a aparecer el personal, digamos, de a bordo, para que reciba atención, para que el viaje sea cómodo, plácido. ¿Mm? Bueno, acá ya algunos acontecimientos para que vean que en simultáneo cada localidad también iba siendo unida, amén de que contábamos con una línea, una frecuencia como era Aeroposta, independientemente entre distintas localidades se van uniendo con, yo lo que digo es la herencia de la pasión por el vuelo, ¿no? Se crean correos internos con aviones, que los aeroclubes también, que para mí son los herederos de esta pasión. Fíjense, en el año 1937 se concretaron 221 viajes con aproximadamente 1970 horas de vuelo, se recorrieron 330.471 kilómetros, se transportaron 7.897 kilos de correspondencia, se trasladaron 5.814 paquetes, 23.904 cartas y 1.281 pasajeros. Dije 1937, para que ustedes vean qué avance que hubo. Durante los primeros años, la Aeroposta transportó en esta ruta patagónica 904, para que vean cómo fue desde la época 1931 en adelante. 904 pasajeros en la primera época, y yo les dije, a partir de 1937, 1.281 pasajeros. Disculpe, le hago una pregunta. Esos no? datos que está diciéndonos, ¿lo está diciendo en un PowerPoint? Porque a mí la página la pantalla se me puso blanca, no veo absolutamente nada. No. Esto es parte, digamos, de lo que yo estoy dándole como datos ilustrativos para que ustedes vayan teniendo, digamos, como datos referenciales nada más. Está, gracias. No, al contrario. Y después yo les decía que se habían transportado 6.000, en la primera época, en los primeros años, 6.586 paquetes, mientras que a partir del año 1937 eran 5.814 paquetes. Ustedes vean un poco, siguiendo esta tablita que vimos en la revista Cara y Careta, ¿se acuerdan al principio? Cuando Jean Mermoz cruzó los Andes, ¿qué implicancia tenía? Bueno, fíjense ustedes para nosotros, en nuestro país, qué implicancia tuvo el aeropuerto, ¿no? Sin dudas, la inauguración de nuevas vías. Bueno, yo a modo, digamos, de cierre y un poco para socializar con ustedes, estamos trabajando, y estamos, digo, porque tanto el presidente del Aeroclub de Comodoro Rivadavia, el señor Luis Olier, como quien les habla, somos autores de un proyecto que se llama Patagonia, Escala y Pasión por el Vuelo, en la que estamos trabajando mancomunadamente con todos los aeroclubes de la Patagonia, en la que estamos trabajando con todas las áreas de turismo, con todas las áreas de cultura, que también se han comprometido con nosotros declarando de interés este proyecto, las honorables legislaturas, los consejos deliberantes, cuyas ciudades han sido escala de esta antigua ruta de Aeroposta, como asimismo el Congreso de la Nación, como también los museos, las asociaciones, ¿no es cierto?, y los institutos vinculados a la historia aeronáutica, nos apoyan en proponer que esta ruta sea declarada Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, que en cada escala que cuenta con un aeroclub podamos allí tener una sala histórica dedicada justamente a estos pioneros, que esa sala histórica que cuenta el aeroclub no solo sea, digamos, el motivo para ofrecer un vuelo de bautismo o el curso piloto, sino también la de mostrar la historia y de proyectarse hacia la comunidad, y que a su vez podamos allí poner en valor a los fundadores, a los pioneros aviadores nuestros, argentinos o locales,
¿no es cierto?, en este caso de Tierra del Fuego, de Ushuaia, de Río Grande, que han sido, digamos, los que heredaron esta pasión por el vuelo. Les quería socializar que ustedes en pantalla están viendo un producto interesantísimo que desde Toulouse se promueve todos los años, y este año, como el año anterior no se dio en particular, primero este año por las razones que ustedes ya saben, y segundo el año pasado porque hubo un reacomodamiento inclusive en sus autoridades, de un famoso raid que se llama el raid La Tecuera Aeropostal, evocando esto que estuvimos hablando. Este producto que se genera en Francia, vienen los franceses a la Argentina, se alquilan aviones en Argentina y se realiza esta ruta que yo les mostré en avión, aterrizando en cada uno de los aeroclubes y teniendo charlas con nosotros, compartiendo distintas experiencias, y ellos conociendo en particular cada una de las escalas, principalmente los lugares donde se alojaban los pilotos de Aeroposta, inclusive pilotos franceses, y conociendo de paso también los lugares. Entonces yo quería mostrarle a ustedes cómo lo vamos recibiendo en cada una de estas localidades. Ellos van recorriendo, vienen, conocen, establecen vínculos con nosotros, y que en parte nuestro proyecto tiene que ver con esto porque ellos son los que impulsan esto desde hace ya 10 años, y nosotros, los patagónicos, quedábamos como asombrados de que los franceses venían y contaban esta historia y nosotros no la contábamos. Entonces, a partir de esto fue lo que nos movilizó y nos comprometió a que yo hoy esté dando estas charlas, a que sigamos proyectando todo esto a través de los aeroclubes, a través del turismo, como le dije recién, a través de la cultura, a través de las escuelas, pues estamos haciendo también tareas con los chicos en las escuelas secundarias, primarias, y también con ustedes en la universidad. Por eso para mí es fundamental el aspecto educativo. Estoy muy contento de poder estar con ustedes charlando esto, principalmente porque sé que van a ser los voceros del día de mañana de toda esta gran, pero gran historia que tenemos y que nos pertenece, que es patrimonio nuestro. Yo les voy tirando fotos para que vean los testimonios de los distintos encuentros que fuimos realizando. Ya hace 4 años que estamos trabajando en forma intensiva. Contamos con el apoyo de la asociación ICOMO, que es una asociación que tiene injerencia sobre Ahí me parece que se cortó, Pablo. Sí, se le cortó de monumentos y nuevo. sitios históricos, arquitectos, claves científicas, y que además Ahí hay algún problema de audio. A ver. Un segundito, lo vamos a llamar. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, ahí sí. Hola. Se había se había cortado. cortado. Sí, ahí te escuchamos. Hola, 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 hola. hola, hola. Sí, sí, te escuchamos ¿Me ahí. escuchás? Sí, sí. Hola, Hernán. Sí, ahí te escuchamos bien. Hola, Hernán. Sí, nosotros te escuchamos bien. Hola, hola.
Hola. escucha entrecortado. Hola. Ahí se puede escuchar. Hola, Hernán. Ahí te escuchamos, a ver. Hola. Ahí te escuchamos bien. Hola, 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 hola. Perfecto. Ahora sí. Ahí se escucha, Pablo. Hola, hola, hola. Pero me parece que él tiene un problema con el audio. Lo escuchamos, pero él no a nosotros. Sí, a ver un segundito, lo vamos a llamar por teléfono, a ver si. Quizás si se conecta y se desconecta y se vuelve a conectar. Hola. Hola, se había cortado. Ahí te pongo a ver si en altavoz y te escuchan, si no, te vas a tener que desconectar y volver a conectar. A ver, espera un poquito. ¿Ahí Voy de escuchan? nuevo con... ¿Ahí escuchan? ¿Se ve la ¿Se ve pantalla? la pantalla? Sí, la pantalla se ve. Y se escucha. Ahí podés seguir, Pablo. ¿Te corto o vos dejas así? Dejamos así con el teléfono hasta que terminemos. Bueno, dale, dejo así. ¿Ahí te me escuchas bien? Sí, ahora no sé si todos te escuchan. Perfecto. ¿Eh? Sí, perfecto. Sí, sí, Perfecto. Se escucha se bien. escucha bien. Ah, bueno, listo. Bueno, ahí ustedes en pantalla, te voy a seguir rápido. Observan que es la presentación que nosotros hicimos en realidad en la Casa Chubut, en Capital Federal, donde estaban todos los presidentes de los aeroclubes de la Patagonia y distintos actores sociales, incluyendo aerolíneas, filatélicos, familiares directos de Aeroposta, está la familia Gross, Ricardo Gross, bueno, historiadores, gente de ANAC también, así que prácticamente casi todos los actores involucrados. Acá ven parte de lo que yo estaba conversando recién. Este es el rincón histórico del Aeroclub de San Antonio Oeste, en la que ofrece, digamos, su historia, donde ven al Saint-Exupéry y donde ven, bueno, los primeros aterrizajes de Aeroposta allí en San Antonio Oeste, en la escala propia de San Antonio Oeste. Toda una historia muy linda para escuchar y realmente muy lindo para visitar y escucharlos. Esto es parte, ahora en la filmina que sigue, la sala histórica inaugurada en el Aeroclub de Ríos Gallegos. También una sala dedicada a toda la historia, ¿no es cierto?, de Aeroposta allí en Ríos Gallegos, y obviamente bautizada con el nombre de Antoine Saint-Exupéry, ¿verdad? Bueno, ahí ven parte también de la sala, donde hay una hermosa exposición de fotografías históricas, una maqueta de una T-28 de esa época. Y algo interesante que les voy tirando, como también la aviación tiene este romanticismo en el aspecto cultural, en la que lo vemos plasmados en distintas notas musicales. En este caso, un tango dedicado al aeroplano. Vale acotar que en esa época, como se estaban batiendo récords, y más precisamente dedicado a Jorge Newbery, bueno, cada vez que se batía un récord, sea en altura o en distancia, ¿no es cierto?, se le dedicaba un tango. Y para esa época, inclusive, también existían los famosos bailes de los aviadores para evocar parte de estos festejos. Bueno, acá hay más eventos organizados por el Museo Nacional de Aeronáutica. Allí arriba ven los famosos bailes de los aviadores. Sin duda que cuando hablamos del aspecto de la educación, traemos a colación una de las famosas revistas que muchos la hemos leído en su época, como era Lupin, ¿no? Las aventuras de nuestro querido piloto Lupin. Bueno, no quiero dejar de mencionar sin duda la obra célebre El Principito, de don Antoine Saint-Exupéry, donde queda con la hermosa frase, ¿no? Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los hombres.
este es un aspecto bellísimo en el que está íntimamente ligado a la aeroposta, que es, ¿no es cierto?, la Sociedad Argentina de Aerofilatelia, de todo un mundo que tiene que ver con los sellos postales, las estampillas, el traslado, ¿no es cierto?, la correspondencia, cómo va incursionando ese mundo que muchas veces es ajeno a todos, ¿no? Pero sin embargo, para Aeroposta fue trascendental. Bueno, acá hay, ven algunas. Y acá les dejo algunos, también algunas cuestiones inéditas, como por ejemplo en Sarmiento, hay una fábrica de chocolates que le dedica su propaganda y en los alfajores que hacen cuando uno los abre, cuenta la historia de quién fue Casimiro, porque ustedes hablan ahí de don Casimiro. Casimiro Lapeli fue un piloto pionero de ahí de Sarmiento, acá en la provincia de Chubut, que voló inclusive como alumno junto al piloto Próspero Palazzo, que Próspero Palazzo fue piloto de Aeroposta y fue el primer presidente del Aeroclub de Comodoro Rivadavia. Y este abuelo del aire, conocido así, don Casimiro, con este avión que ustedes ven en pantalla, sobrevolaba las escuelas y arrojaba caramelos. Así que imagínense, para los chicos que cuando lo escuchaban volar, cómo salían corriendo al patio a buscar los caramelos. Bueno, acá para degustar tranquilos, que creo a más de uno le gusta este placer, ahí en Mendoza se han dedicado un grupo de jóvenes a elaborar esta cerveza artesanal y que evoca la leyenda, ¿no es cierto?, de Aeroposta. Bueno, el cine nunca fue ajeno. Sin duda que hay también una estrecha relación entre la aviación y el cine, y hay innumerables. Yo les mostré algunas películas célebres, pero hay innumerables cantidades. De hecho, yo soy coleccionista y tengo cualquier cantidad de películas del género de aviación. La tecnología, el arte, ¿no es cierto?, a través de la pintura, cuadros muy bellos pintados por conocidos artistas. No quiero dejar de mencionar a la mujer, la importancia que tuvo, ¿no es cierto?, en la aviación. Justamente hoy repasando, mirando ustedes inclusive, por ejemplo, el 14 de abril del año, ya les digo, año... tiene que ser después del 55, se renueva, 55, 58, Confianza Eléctrica Aeroclub, 59, sí, y que ha sido 1959, ustedes reciben la visita el 14 de abril, aterriza en el aeropuerto local, este procedente de Piracicaba, que es el estado de San Pablo, en Brasil, la aviadora brasileña Ada Rogato, que dice que cumplía su quinto raid por América en un Cessna 140 y totalizó así 103.000 kilómetros de vuelo sola, que unía Alaska y Tierra del Fuego. La señorita Rogato, que tenía ya muchas condecoraciones, era la primera paracaidista de su país. Estos anecdóticos que yo les voy transfiriendo para que ustedes vean cuántas cosas lindas que vamos teniendo en todo nuestro Patagonia, todo nuestro suelo argentino y más en Tierra del Fuego. Después de una acotación que les voy haciendo también, que ahora acá estaba mirando acá un libro interesante de ustedes de España.
Después de Gunter Plus Show, ustedes también tuvieron otro acontecimiento histórico que lo logra el entonces capitán de fragata Marcos Antonio Sá, que traslada también correspondencia desde Río Gallegos a Río Grande. Es decir que estoy hablando de estos antecedentes históricos mucho antes, ¿no es cierto?, de que llegara Aeroponta y después ya Aerolíneas Argentinas. Quiero decirle con esto que existían mucho interés en unir Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, con el resto del territorio argentino. Bueno, acá continuando con la socialización que estoy haciendo a ustedes, la recreación también aparece vinculada con la aviación. Nosotros tuvimos la experiencia muy linda con el Aeroclub de Trelew de realizar un paseo en bicicletas por la pista. Así que los chicos estaban totalmente contentos de andar con su bicicleta por la pista. Y yo les decía inclusive que la bicicleta tiene una íntima relación con la aviación porque los hermanos Wright, ciertos pioneros de la aviación en América, eran fabricantes de bicicletas. Y muchos de los aviones, de los primeros aviones, se pueden ver al principio utilizados, digamos, de la bicicleta, cadenas, piñones, etc. Tiene una vinculación bastante importante. Bueno, esto es parte de lo que yo les estoy mostrando de la visita de los franceses. Ellos cuando llegan están deseosos de aprender a bailar el tango. Entonces nosotros les enseñamos a bailar el tango, las escuelas de tango las invitamos a que se sumen a esta movida y obviamente mostrándole que tiene una vinculación histórica con la aviación. Bueno, después parte de las propagandas, les voy mostrando distintas mesas de trabajo que vamos haciendo. Y toda la gente que hoy también se ha unido y que sabe que estoy con ustedes socializando estos trabajos, que les manda un cariño enorme, y aprovecho para decirles que con nosotros está presente también la familia Fernández de Puerto Santa Cruz, ahí con el amigo también Carlos Paredes, la familia Selvetti de Paraguay, la familia de Ricardo Gross, como mencionaba, y así un montón de familias que nos van siguiendo en esta gran cruzada. Las escuelas que están muy comprometidas, y les cuento porque también está interesante porque allí con un grupo de colegas en Comodoro Rivadavia, profesoras de historia, la directora y todo el equipo directivo se han sumado a esta gran idea, y los chicos han realizado su trabajo de poner en valor a Próspero Palazzo, que de hecho es, junto a César Brugo, son los dos primeros mártires que tenemos en Chubut, y venimos a decir en la Patagonia, siendo pilotos de aeropostas. Ellos tienen un accidente fatal en el año 1936 en la zona de Pampa, Salamanca, 60 kilómetros aproximadamente de Comodoro Rivadavia. Habían despegado desde Trelew con unas inclemencias de tiempo bastante complicadas, con una tormenta de nieve que los agarró en la zona de Salamanca, como les dije, y bueno, allí pierden la vida César Brugo y Próspero Palazzo. César Brugo ese día iba a ser habilitado como piloto de la T-28, que era el avión que venían volando, y luego de rescatados los cuerpos, se tuvo que hacer una maniobra bastante compleja porque no se podía llegar por tierra dada la cantidad de nieve, sino que se llegó por mar. Luego de rescatados los cuerpos, como les dije, se distribuyó el saco de correspondencia en Comodoro Rivadavia. Fíjense ustedes esto que les hablaba del fuerte compromiso que había con la correspondencia, con esto de que el saco de correo debía llegar a destino y ser distribuido. Y los chicos de la Escuela Provincial número 722, el barrio Próspero Palazzo de Comodoro Rivadavia, han hecho un trabajo fenomenal de poner en valor a esta figura, de elaborar una revista y de mostrarla, exhibirla, contarla, divulgarla, socializarla con el resto de sus colegas,
bares, perdón, y también distribuirlas cuando llegan los pasajeros, llegaban en su momento los pasajeros al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Bueno, de parte de Próspero Palazzo, para que ustedes vean. Después, desde este proyecto se ha generado como propuesta la de encuentros regionales de historiadores aeronáuticos. Este es otro tema que también se lo voy a contar en su momento, en la que allí nos juntamos en todas estas escalas y ojalá por ahí el año que viene se podamos completar algún encuentro con ustedes allá. Nos juntamos todos y socializamos los trabajos que estamos haciendo, en qué etapa están y en los que ya han culminado con sus trabajos, obsequian esos trabajos en el lugar donde están para que sean incorporados a las bibliotecas, para que sean difundidos, para que sea material de consulta, y si no, los trabajos también de investigación, copias que se dejan en el lugar donde llevamos adelante estos encuentros. Ya vamos por el tercer encuentro que lo realizamos en Río Gallegos, y bueno, Dios mediante, como yo les dije, la idea es seguir haciendo estos encuentros en cada una de las escalas hasta llegar a la provincia de Buenos Aires y General Pacheco, donde yo les dije que estaba allí los hangares, los talleres centrales, para que después todo eso sea elevado a la UNESCO, solicitando la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Bueno, aquí ven parte de los antecedentes. En todos los lugares donde estuvimos, estamos difundiendo esto mismo que estamos charlando con ustedes. Discúlpenme que haya sido muy breve, pero no quería dejarlos que formen parte de nuestra cruzada. En Facebook tenemos un grupo, allí está ese Facebook con el mismo grupo, el mismo título que lleva el proyecto, se llama Patagonia, Escala y Pasión por el Vuelo. Los invito a que se incorporen, allí hay material de sobra, van a encontrar esto y mucho más, fotos y testimonios hermosos que vamos subiendo, efemérides, para que ustedes vean que esto también es un producto turístico cultural de importancia, de relevancia, que merece ser contado, que merece ser difundido. Bueno, acá le doy parte de nosotros utilizamos como consulta en la hemeroteca. Nosotros tenemos un patrimonio cultural regional que hay que proteger y conservar. A su vez, darlo a conocer. La historia de la aeroposta argentina y los aeroclubes patagónicos. También resulta necesario tener en cuenta que en esta relación entre el patrimonio y la cultura aparece el recurso turístico. El patrimonio necesita de forma obligada acciones de conservación e investigación, pues es un bien con público. El turismo no condiciona estas tareas, al contrario, las fomenta, y el patrimonio sirve al turismo como materia prima, el turismo cultural regional. Bueno, quedo abierto a consultas, preguntas que me quieran hacer. Les pido por ahí disculpas si fue muy pesado, pero bueno, intenté resumir muchos años de historia en poco, como para que sea entretenido y que también ustedes puedan tener una idea de algo, aunque sea de esto tan lindo que venimos, digamos, difundiendo. Bueno, Pablo, muchas gracias primero porque estuvo muy bueno, más allá de los inconvenientes de conexión que muchas veces pasan. Damos apertura a las preguntas. Había una pregunta anterior que estaba en el chat. Dice, el escrito de Sansuperi que leíste es parte del vuelo nocturno que se publicó en la revista Aeroposta o es otro escrito. Pregunta Patricia. Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, dice, el escrito de Sansuperi que leíste en el primer vuelo nocturno que se publicó en la revista Aeroposta, ¿es de esa revista o es de otro escrito? No, es de la revista. Es de la revista Aeroposta, bueno. Entonces damos inicio a las preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Puede liberar el audio, si es ordenadamente, y si no, por el chat.
Yo tengo una pregunta, Pablo. Quería consultarte cómo... Yo sé que todo esto motiva mucho el recuerdo de la gente, de las familias. ¿Cómo es esto de ir así por los pueblos y contar la historia, rememorar? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué anécdotas te han contado? ¿O qué cosas valoraste de todo esto que están haciendo ustedes? Pablo, ¿Me escuchan, Nancy? Sí. Ah, perfecto. Bueno, hay una conjugación de sensaciones, porque nos pasa y me pasa en particular que a veces cuando uno mira una fotografía logra trasladarse a esa época y la verdad que intenta por lo menos ponerse... Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ah, no, porque veo un montón de cosas que se van cruzando y pareciera como que se desconectó. No, está. Ahí sigo. Les decía, cuando uno ve la fotografía, la verdad que despierta muchas sensaciones. Yo les mostraba a ustedes estos acontecimientos de que prácticamente casi todas las fotos que uno logra rescatar, vemos cómo se nuclea la gente alrededor del avión y cómo despierta estas sensaciones de una esperanza, de que hay algo más y que no estamos solos. Eso por un lado. Pero cuando yo llego a los lugares y tengo la oportunidad de entrevistarme, me encuentro con una situación en la que están deseosos de contar su historia y que esa historia trascienda las paredes de la familia. Vos sabés que, a ver, voy a tratar de ser más claro. A veces me cuesta poder expresarlo con palabras porque es muy profundo cuando yo noto que la gente está esperando una oreja que los escuche o que alguien, digamos, le da esa esperanza de que su historia va a ser conocida. Muchísimos han ido, le han prometido que iban a hacerles publicaciones, artículos, y nunca se los dio, digamos, a conocer. Y nosotros inmediatamente socializamos esto, y todo lo que podamos obtener como información, inmediatamente lo socializamos o en Facebook, o lo socializamos a través de estos encuentros maravillosos que estamos teniendo. Entonces, la gente está empezando a verse, a escucharse sus historias, y eso me parece a mí que no tiene ni siquiera precio, no tiene valor, porque rescatar lo humano me parece que no trasciende fronteras. Y yo me encontré con muchísimas historias. Vos me preguntabas por ahí en particular algunas anécdotas. Hay muchísimas, que de hecho muchas de las anécdotas conformaron libros. Muchas de las anécdotas también quedaron en historias familiares nada más. Y eso es penoso porque muchas fotos, inclusive que están en álbumes familiares, tienen una carga histórica, no sé, invalorable, pero es un laburo de hormiga. Y a mí lo que me preocupa mucho es que se me están yendo, porque los únicos que puedo tener de primera, como primer testimonio, lo que sería la historia oral, son avanzados de edad. Fíjate que casualmente hace poquito estuve entrevistando a alguien que, si bien no voló en aeropuerto, pero sí sabe muchísimo de la historia puntual de la escala de Puerto Santa Cruz. Miren, está pisando aproximadamente más de 90 años, así que eso me preocupa. Y a la vez, como que uno trata también de apurarse, vamos, entre comillas, y como eso es un trabajo
muy demandante, en la que requiere de nosotros tiempo. Yo tendría que vivir de esto, y yo no vivo de esto. Y bueno, lamentablemente, culturalmente, estoy también remando con eso, de que no hay conciencia del rescate histórico. En nuestro país, por ejemplo, si yo tengo que recurrir a la bibliografía, no la tengo al alcance, tengo que ir a Buenos Aires. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos? Construimos una red. Entonces, todos los historiadores tratamos de trabajar en red. Tiramos un dato y tratamos de aportar qué hay cada uno. Y juntos construimos o armamos ese rompecabezas. No es fácil. Requiere mucho entusiasmo, pasión, dedicación, tiempo. La verdad que al final sí produce mucha satisfacción. Y bueno, uno se constituye en un vocero, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Y vos, Hernán, que bueno, me diste esta posibilidad, la verdad que está buenísimo, porque es lo que nos gusta. Ojalá aparecieran en todos lados, lo tuviéramos todos, porque hemos logrado rescatar inclusive la figura del historiador a nivel local, para que él diga, bueno, yo le digo, mirá, tratá de rescatarme todo lo que podás de tu lugar, de tu ciudad, que tenga que ver con Aeroposta, que tenga que ver con el Aeroclub, que tenga que ver con esto, de la historia, digamos, de algo tan lindo como es la conectividad a través de lo que fue la historia del correo, ¿no? De la carta por vía aérea. Bueno, genial. La verdad que nos llena mucho a nosotros porque esto nos hace, es parte de lo que somos, ¿no? Y reconocer nuestra historia hace quererla. Por eso la idea es que movilicemos estos encuentros como para que continúen y podamos entre todos construir algo un poquito mejor. No sé si alguno más tiene alguna pregunta o ya estamos abusando mucho del tiempo, Pablo. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Y se escucha algo que suena. Sí, tenía una pregunta, quizás no es tan relacionado con la historia, sino con los avances de la industria aeronáutica actual, se podría decir. O sea, ¿qué avance o revolución se está dando en la industria? Esa es la pregunta. Entendí a medias. Vos preguntabas puntualmente sobre los avances de la industria aeronáutica en estos tiempos. Claro, sí. Y también teniendo en cuenta la historia y cómo, o sea, quizá es muy amplio la pregunta. Hay una ruptura de paradigma, porque hoy estamos siendo testigos, vos también, como yo, estamos siendo testigos de el progreso en la aviación, de aviones sin piloto. Es decir, que hoy ya la tecnología aplicada a la aeronáutica prescinde del puesto del piloto en el avión. Si bien lo comandás desde tierra o lo comandás desde un puesto de operaciones, pero lo cierto es que hoy el piloto no está sometido a, digamos, la situación de la fuerza de gravedad o los riesgos que puede implicar un vuelo. Y yo, para comparar, en lo que estuvimos hablando de Aeroposta, el piloto que iba en su avión expuesto a la intemperie, sufriendo las inclemencias, y en la foto lo vimos a Joanny Superi vestido con cuero, escafandras, casco de cuero, que de hecho estaban hechos con unos abrigos especiales, inclusive con cueros de foca para soportar las bajas temperaturas, porque a mayor altura es menor temperatura, y sobre todo en la medida que uno avanzaba hacia el sur, o sea, adentraba hacia el sur, peor soportar el viento, tenía las antiparras, y todo eso, si uno lo ve, fue avanzando hasta lograr inclusive romper la barrera del sonido, hasta 2 veces romperla, ¿cierto? Volando a Mach 2, los aviones supersónicos, y ahora ya se lo baja el piloto, por decirlo así,
y queda el avión solo, y que bueno, puede ser utilizado con fines bélicos, pero también ha avanzado en la utilización, digamos, del avión como herramienta de traslado o de socorro. Eso por un lado. Pero por otro lado, en lo que es en el campo de la aviación comercial, se siguió avanzando y hasta el punto de lograr transportar la mayor cantidad de gente posible, la mayor distancia en el menor tiempo. Y bueno, las dos grandes empresas mundiales que se disputan esta carrera es la Boeing y Airbus. De manera que en eso es indiscutible ese terreno. Y te invito a que veas la película El Aviador de Leonardo DiCaprio, que bueno, ahí muestra parte de lo que tiene que ver la carrera de lo que es la aviación comercial. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos. Ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero dejamos el compromiso para revivir este vínculo en otro momento, a lo mejor con otro tema puntual. Y bueno, muchas gracias desde Ushuaia, desde una posta de Aeroposta. Te saludamos y bueno, muchísimas gracias. Al contrario, yo el agradecido soy yo, te agradezco muchísimo, ojalá que esto pueda restablecerse y volvamos a la normalidad lo más pronto posible, y un deseo que quería expresarles es que ojalá podamos encontrarnos personalmente allí en Ushuaia y podamos generar, ¿por qué no?, un encuentro de historiadores allí y poder contarles los trabajos que estamos haciendo, difundir las investigaciones y sobre todo dejarles bueno, las biografías y los trabajos bellísimos que han hecho muchos colegas. Así que bueno, vuelvo a reiterar, el agradecido soy yo, y bueno, que se repita, ojalá que se repita esto, y por favor no duden en contactarse con nosotros, y seguimos apostando a esto tan lindo que es nuestro patrimonio. Bueno, muchas gracias y seguro que va a ser así. Espero que pronto sea en Ushuaia. Ojalá. Bueno, hasta la próxima, Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.